Pues eso, en primer lugar, el agradecimiento, ¿no? Estoy súper contento de estar en vuestra clase con vosotros hoy. Y lo que vamos a ver, pues es, bueno, ¿qué es un blog? Y lo que significa hoy en día tener un blog, ¿no? Y para poner un poquito en contexto eh, todo este tema, pues recordaros efectivamente ese artículo que habéis leído, ¿no? Lo voy a poner aquí un momento, voy a compartir la pantalla y, a ver, bien, por aquí, bueno, ahora seguramente no se verá y ahora José Miguel me dice si se ve, a ver, un momento, Todavía no. Ah, parece que iba a arrancar. eh, ahora, ¿no? Ahora sí, Antonio. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues tengo eco. Si quieres me quitas el Yo creo, sonido, y si quieres me quitas el sonido y hablas tú solo. Y cuando eso me lo sí, das, el sí, sonido. Si como tú lo controlas. sí, 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 quita el sonido porque si no, lo tienes que quitar tú, José Miguel. Sí, lo quito yo. Ya. Vale. A ver, ahora. Vale. Yo creo que ya estamos. Vale. Bueno, perdonad por las dificultades estas técnicas de el principio. Bien. Bueno, pues lo que vamos a ver es efectivamente esto, ¿no? 3 claves para crear un blog. Y decía que para poner en contexto un poco, pues todo lo que hemos estado haciendo estos días, en primer lugar, bueno, recordaros que teníamos un artículo que es este, los blogs que sirven de inspiración. Es un artículo en el cual, bueno, pues se pretendía que reflexionarais un poco sobre algunas cuestiones que son importantes a la hora de entender lo que es un blog. Y, por ejemplo, se proponían pues 3 páginas web, 3 blogs, que, bueno, son bastante peculiares, pero que contienen la suficiente información como para entender, bueno, conceptos relacionados con los blogs. Eran el blog de Minidi, el de Seth Godin y el de Mark Angel. Vale, bueno, ahora los vamos a comentar un poco. Y por otra parte teníamos un test que habéis hecho que, bueno, hacía preguntas relacionadas con ese artículo. También me gustaría comentar alguna cosa acerca de los resultados del test al final, ¿no? Bien, como decía, vamos a dedicar media horita a todo esto. Podéis preguntar si creéis o tenéis alguna cuestión relacionada con todo esto, ¿no? Con todo esto que habéis estado haciendo y con la exposición de hoy, ¿no? Con la pequeña exposición de hoy. Bueno, para empezar, yo creo que lo mejor para empezar sería definir qué es un blog. Sería una pregunta añadida a- al test este, por ejemplo, que habéis hecho, ¿no? Ahí faltaría una pregunta y es, ¿qué es para vosotros un blog? Bueno, hay muchas definiciones de blog y seguramente tenéis en la cabeza ya una idea de lo que es un blog, ¿no? Pero podemos repasar una definición, bueno, un par de definiciones que tengo aquí. Una definición, un momento antes, porque voy a poner en grande para que lo veáis mejor, ¿vale? La presentación. Vale, voy a poneros aquí una definición de José Luis Orihuela, que es profesor de la Universidad de Navarra y de aquí de España y un pionero también del mundo de los blogs. Tiene un blog desde 2002. Bueno, esta definición
que, bueno, que podéis leer y hace relación a que realmente un blog es una voz, es vuestra voz, que eso es un poco lo más importante que deberíais extraer de esta actividad. El blog es vuestra voz. Y es más o menos lo que se dice aquí en esta definición de José Luis, ¿no? Hay otra definición que va un poco en la misma línea, pero incidiendo en la comunidad. Es decir, el blog es vuestra voz, pero lleva asociada una comunidad. Es decir, es un blog sin que nadie te lea y sin que haya una comunidad alrededor tuya, pues digamos que quizá no sirva para nada. Y yo tengo luego una definición aquí un poco más visual, y es que un blog sería lo que hay entre medias entre tú y el mundo. Y eso significa que un blog, que a lo mejor estáis pensando que es un medio o un formato de texto, también podría ser en otros formatos. Y de hecho, hoy en día eh, tiene mucha importancia si tú tienes, pues, un videoblog, por ejemplo, un canal de streaming para hacer vídeos en directo, en fin, un podcast, por ejemplo, también es muy importante. Con lo cual nos vamos al final a que un blog no tiene por qué ser un medio de texto solo, ¿no? Y si pensamos un poco más allá, pues quizás estemos pensando en un medio de comunicación. Lo más importante, por lo tanto, al final es que un blog, como decía antes, es vuestra voz, es un medio de publicación. Tenéis un medio de publicación en vuestras manos. Y eso es maravilloso, porque sin filtros, sin que nadie se interponga entre vosotros y el mundo, podéis expresaros, podéis contar vuestras historias, podéis enseñar, etc. Un blog, al final, en el formato que sea, es un medio de comunicación, es vuestro medio de comunicación y tratad de utilizarlo lo mejor posible, sobre todo para que sea útil para vuestros seguidores y no creéis, por favor, un medio de los que antiguamente se llamaban amarillista, ¿no? De ese estilo. O sea, crear un medio que sea útil para vuestros seguidores, lo más útil posible. Enseñad lo que sabéis, por ejemplo. Tratad de mejorar el mundo, ¿no? Con vuestro medio de comunicación. Eso sería lo ideal. Vamos a ir, por lo tanto, a las 3 claves para crear un blog. Del artículo que habéis leído y del test se desprende, o se debería desprender, o deberíais haber llegado a la conclusión de estas 3 claves. La primera es que un blog es una herramienta. Mm, no debería ser tan importante la plataforma que utilicéis para crear ese medio de publicación, ¿no? No debería ser tan importante, no os fijéis tanto en la herramienta, pero sí es verdad que la herramienta es importantísima, es determinante casi al final para que un blog tenga éxito o no. No es lo mismo utilizar o tener un blog en una herramienta, en una plataforma, que en otra. Hoy en día hay una plataforma muy buena para crear blogs, que es y medios de publicación y una web, ¿no? Que es wordpress.org. Seguramente vuestro blog esté hecho en wordpress.com, que es otra versión de WordPress en la cual no necesitáis instalar nada. No necesitáis tener un servidor propio contratado en un servicio de alojamiento web, en un hosting, sino que entráis con vuestro correo, os registráis en una plataforma que se llama wordpress.com y en 2 minutos tenéis una web, un blog ya eligiendo una plantilla y enseguida tenéis un blog listo para publicar. Pero es una versión que está bastante limitada y que si sois un poquito más ambiciosos, pues podríais necesitar algunas funciones que no tiene wordpress.com. Y en ese caso tendríais que utilizar wordpress.org. La herramienta es importante. La herramienta va asociada al primer blog que os pedí que examinaseis, que era
dentro del artículo el de Minidi. ¿Por qué? Pues porque lo que se ve en el blog de Minidi, Diego Lafuente, que es su autor, bueno, dejó de escribir en el blog hace tiempo ya, pero Diego fue uno de los pioneros en el mundo de los blogs e influyó mucho en su expansión a principios de la década de los 2000, ¿no? Concretamente en 2000 y en 2001, que fue cuando empecé yo. Y en esa época, Diego Martín Lafuente se dedicaba a divulgar el mundo de los blogs. Y fue muy importante para ello, ¿no? Eh, ¿qué le pasa a su blog o a su web? Bueno, es muy parecida, como os decía aquí, a cómo se hacían los blogs a finales de la década de los 90. Si consultamos, por ejemplo, este FAQ sobre los weblogs de Robot Wisdom, que por cierto acuñó la palabra weblog en diciembre del 97, en este FAQ, si hacemos clic, vemos que realmente esta página, que data del año 97, es muy parecida a la que se muestra en el blog de Minidi, ¿no? ¿Por qué tiene que ver esto con la plataforma? Si realmente es el aspecto. Pues porque dependiendo de la plataforma que utilicemos, tendremos más facilidades o menos para presentar la información, los datos, la web, como nosotros queramos. Pero en el caso de Minidi hay otro factor importante que es a pensar, ¿no? Y a reflexionar, que es cómo presenta los datos. Los presenta de forma minimalista. Voy a entrar aquí, aunque creo que lo tenía por aquí, pero bueno, como no sé la pestaña ahora mismo, voy a volver a entrar, Minidi. Vale, es esta. Esta página presenta la información de una manera muy simple, mm, donde da mucha importancia a la presentación de los datos. Pero, perdón, que da muy poca importancia a la presentación de los datos y mucha importancia al contenido. O sea, lo que importa es el contenido. Cuando en vuestros blogs, pensad siempre que lo importante es lo que estáis contando, la historia que estáis contando, cómo la estáis contando, pero no cómo se presenta visualmente esa información. No importa que tenga muchas o pocas imágenes, etcétera. Quizás sea más vistoso y más bonito, que eso es muy discutible, ¿no? Eso es muy subjetivo, qué es bonito y qué no es bonito. Sin embargo, lo que estáis contando va a ser útil o no para vuestros seguidores y eso no es subjetivo, ¿no? Así que por ahí iban los tiros de proponeros el que examinaseis este blog. Va asociado con la herramienta en cuanto a esa primera clave, ¿no? Para crear un blog, que es, dependiendo la herramienta que utilicéis, vais a poder hacer unas cosas u otras y va a ser más fácil o menos fácil el poder hacer cosas de este estilo, el que la presentación sea pues más minimalista, menos minimalista, etcétera. Esa es la primera cuestión. Había alguna pregunta en el test relacionada con Minidi. Por ejemplo, que Minidi, las páginas de la web de Minidi tardan poco en cargar. Eso es muy importante a la hora de tener un blog porque los usuarios que os siguen pueden abandonar, si por ejemplo, abandonaros, si por ejemplo están utilizando un móvil y las páginas tardan muchísimo tiempo en cargar. Google tiene establecido que a partir de 3 segundos, eso ya es mucho. Si vuestras páginas, las páginas de vuestra web tardan mucho en cargar, es probable que los usuarios os abandonen y lo que es peor, que no regresen nunca. Así que, ¿qué sucede con el blog de Minidi? Y eso, dependiendo de la herramienta que utilicéis, lo vais a poder hacer mejor o no. Pues sucede que las páginas tardan muy poco en cargar. Hay una herramienta que os propuse que miraseis o que utilizaseis, que es GTmetrix, que es muy sencillita, es gratuita y no sé si os disteis cuenta, los que lo habéis hecho, que aquí se puede cambiar
no sé, ahora mismo no recuerdo porque yo tengo un registro, estoy registrado en la herramienta. Entonces, por un usuario, con un mail lo podéis hacer. Y entonces permite cambiar el servidor desde donde se hacen las consultas. Es mejor hacerlo desde servidores que están cerca de vuestros usuarios, porque el test es más real. Entonces, bueno, yo elijo London y aquí consulto la página de Minid. Esto no sé si lo habéis hecho todos, pero bueno, yo os proponía que lo hicieseis para saber cuánto tardan las páginas de Minid en cargar. Y el test no tarda mucho en hacerse, vale. Pues hemos tenido... Ah, perdón. Ay, un momento. Hay que hacerlo sin... Es que Minid, bueno, no sé si os fijasteis, pero el protocolo que tiene no es HTTPS, es HTTP. Vale. Vamos a repetir el test, aunque tarde un poquito. Voy a dedicar un minuto a esto porque me interesa indicaros, por si no lo habéis hecho, dónde está el tiempo que tardan las páginas utilizando GTmetrix. Para que lo hagáis con vuestros blogs, por ejemplo, con los blogs de otros, con páginas web y, y así como una especie de juego, veáis qué clasificación tienen vuestras webs o las webs que estáis mirando. Esto es una especie de análisis de sangre de la web y os indica la salud, ¿no? En cuanto a rendimiento, velocidad de carga, etcétera. También cómo está hecha la página por dentro. Fijaros que Minid tiene 100, lo máximo. ¿Y dónde está? Pues si vais al final de la página, en este apartado, aquí se ve cuántos segundos tarda la página en cargar, medio segundo, es muy poquito, medio segundo. Lo que pesa, digamos, la carga por dentro, los Ks que tiene esta página, tiene 4K, eso es poquísimo, poquísimo, 4K es casi nada. Y luego tiene esto, una petición, una única petición a un recurso externo. Esto significa que si, por ejemplo, utilizase Google Analytics, por ejemplo, para medir las estadísticas, eso requiere una llamada a un script que es de Google y está fuera de la web. Para poder medir las estadísticas hay que hacer una llamada a un recurso externo. Entonces, eso es un recurso externo, una llamada a un programa que no está en tu web, que está fuera. Y hay que hacerlo con una instrucción HTML. Bueno, pues esta página solamente tiene un recurso externo. Cuantos más recursos externos utilicéis en vuestras páginas, más van a tardar en cargar. Cuantas más imágenes utilicéis, más van a tardar y más peso va a tener, ¿no? Vídeos, etcétera. Es decir, recursos externos como imágenes, scripts, etcétera, es lo que más va a influir en el peso y en el tamaño de las páginas y lo que van a tardar en cargar. Así que esto me interesaba mucho que le echaseis un vistazo y, bueno, pues que saquéis esta conclusión y luego lo miráis con vuestras páginas y veáis las diferencias. Por supuesto que se pueden hacer cosas luego para optimizar, ¿no? Pero bueno, eso no entra dentro del propósito de esto que estamos viendo. Bueno, tenemos la herramienta, ¿no? Y también tenemos otra clave para crear un blog, que es la publicación de contenidos. ¿Esto qué significa? Esto de la publicación de contenido. Bueno, en cuanto a la herramienta, se me ha olvidado que tengo aquí esta información, ¿no? Pues os tenéis que plantear qué plataforma voy a usar, Blogger, WordPress.com, WordPress.org, en fin, cuando os planteéis usar una herramienta, pues qué coste tiene, qué facilidad de uso, y conceptos como la usabilidad, si es escalable luego el proyecto, es decir, cómo podéis aumentar y añadir funciones una vez que esté en marcha. Y esto que estábamos hablando, ¿no? El rendimiento, la seguridad, el SEO, la legibilidad, etc. En cuanto a la publicación de contenidos, aquí está. En cuanto a la publicación de contenidos, os propuse que echaseis un vistazo al blog de Seth Godin, que es, como decía en el artículo, pues uno de los gurús del marketing digital y, y que tiene un blog muy peculiar, la publicación de contenido. Vamos a entrar en el blog de Seth Godin
lo tengo por aquí, que también es una web muy peculiar. Tiene el formato blog, ¿no? Un post debajo de otro. Y bueno, diríamos que Seth Godin se dedica a publicar contenidos, ¿vale? Como bueno, pues ese es digamos, el objetivo de cualquier medio de publicación, ¿no? Publicar contenidos. Pueden ser en texto, pueden ser, como decía al principio, en vídeo o en audio, podcast. Vale, Seth Godin se dedica a publicar contenidos en texto. Algunos son un poquito más largos, otros son cortos. Y una de las preguntas del test era acerca de eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver en diversos parámetros de una web el que el post sea más largo o sea más corto? Vale, en principio no tiene nada que ver en cuanto al rendimiento. No, había alguna pregunta en el test que decía, bueno, si el post es corto, ¿la página va a cargar más rápido? Pues no tiene que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Eso tiene que ver más con el posicionamiento en buscadores, porque Google podría valorar mejor un texto largo. ¿Por qué? Porque es más fácil con un texto largo que Google entienda el contexto. Y quizás para los usuarios, para los seguidores, también sea más sencillo, ¿no? Entender de qué va o cómo se atiende a lo que él estaba buscando en Google si el post o el texto es más largo. Que si es cortito, ¿no? Ya sabéis que en Twitter, con poquitos caracteres, es muy difícil expresar lo que uno quiere explicar, ¿no? Y al final, por eso se han inventado los hilos de Twitter, para que uno pueda alargarse y contar las cosas en más profundidad. Pero en el blog de Seth Godin hay algo que llama la atención mucho, y eso tiene que ver con la publicación de contenidos. Porque cuando publiques contenidos tienes que tratar de llegar a tus lectores, a tus seguidores, y tienes que tratar de crear una comunidad, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues, en principio, interactuando. Esa es una manera muy básica de interactuar con vuestros seguidores. Interactuando, es decir, permitiéndoles que hagan preguntas, que comenten, cosas de ese estilo. Pero ¿qué pasa en el blog de Seth Godin? Que por otra parte es uno de los blogs más leídos. Este personaje es uno de los gurús del marketing digital, eh, tiene multitud de seguidores, vende muchos libros, digamos que es famoso o es un influencer, como se dice ahora, pero ¿qué pasa en su blog? No tiene comentarios, al menos los comentarios típicos, los que estamos acostumbrados a ver en los blogs. Aquí no hay un apartado para comentar, tanto en la página web home como si entramos en un post concreto. ¿De acuerdo? Si traduzco esta página, este post habla del cambio de confianza por atención. Bueno, está hablando aquí, contando cosas y no tiene un apartado para comentar. Pero ¿cómo puede ser eso, no? O sea, un influencer, un gurú del marketing digital y en su blog no tiene comentarios. Esto es digno de reflexión y por eso lo puse para que lo miraseis, para que sacaseis vuestras propias conclusiones, para que pensaseis acerca de todo esto, porque una de las claves para crear un blog es la publicación de contenidos, la creación de comunidad. Y sin embargo, este señor no tiene comentarios en su blog. ¿Por qué? En el test se preguntaba, creo recordar, en el blog de Seth Godin no se puede comentar, ¿cierto o falso? Bueno, esta pregunta tiene trampa. Es una de las dos. En el test hay dos preguntas que tienen trampa. Una es esta. Tiene trampa porque la respuesta estrictamente, si somos estrictos, es efectivamente no se puede comentar, es cierta, ¿no? En el blog de Seth Godin no se puede comentar. Eso es cierto. Pero es que comentar se puede hacer de muchas maneras. No tiene el sistema de comentarios nativo de WordPress. Si este blog está hecho con WordPress, no tiene el sistema nativo o
o que viene con el sistema para comentar. No se puede comentar. Pero ¿qué hay aquí debajo? Hay botones de redes sociales, ¿no? Eh, entonces, para empezar, este es el botoncito de compartir en Twitter. Si yo hago clic en mi blog, puedo enlazar al post que estoy leyendo de Seth Godin y aquí arriba, si me deja, porque no sé lo que... Bueno, aquí yo podría comentar, ¿de acuerdo? A ver, ahora, ¿vale? Yo aquí puedo borrar esto y aquí puedo comentar. Es decir, que hay muchas maneras de comentar, no solamente con el sistema nativo de WordPress o de la plataforma que estéis utilizando. Puedo comentar en Twitter. Y seguramente aquí haya un formulario de contacto. Bueno, no sé si en este caso lo tiene. En fin, me puedo suscribir a su newsletter y luego le puedo escribir correos. Es decir, que puedo comentar de otras maneras que no sea simplemente el comentario clásico y tradicional, ¿vale? Por lo tanto, esta pregunta tenía trampa porque realmente la respuesta correcta podría ser falso. En el blog de Seth Godin sí se puede comentar. Lo que pasa es que no se puede comentar de la manera tradicional. Por eso otra conclusión que se puede extraer de esto es que a veces las cuestiones tradicionales se las puede uno saltar y conseguir algo más innovador que también puede ser bueno y puede ser interesante. Así que no solamente os quedéis con las cosas tradicionales que os dicen la gente, no os creáis lo que yo os estoy diciendo, investigarlo por vosotros mismos. Eso sería lo mejor, ¿no? Que podéis sacar vuestras propias conclusiones. Vaya tontería que está contando Antonio. Yo creo que esto, pues fantástico, siempre que se investigue, se piense, se argumente y se saque uno sus propias conclusiones, ¿no? Y por último, la tercera clave está relacionada con esto que también estábamos hablando, ¿no? El compartir, el interactuar, ¿vale? Primero elegimos la herramienta, luego publicamos los contenidos útiles y valiosos para nuestros seguidores y por último, bueno, tenemos que compartir e interactuar, ¿dónde? Pues en redes sociales, con las herramientas que tenemos, que podemos poner alrededor de nuestro blog. Entonces, en cuanto a compartir e interactuar, os pedí que examinaseis este blog y en concreto un post en particular de esa web, ¿no? Que es este. Bueno, esta es la web, que es una web también bastante tradicional, ¿no? En cuanto al aspecto. Esta sí que tiene aspecto de blog, ¿verdad? La cabecera, eh, los posts uno detrás de otro, en orden cronológico inverso, y a la derecha un sidebar o una columna lateral con información. Lo típico, pues, los temas de los que trata el blog, una cajita de búsqueda, los posts recientes, alguna información sobre los libros que han escrito en esta web. Es decir, es un formato súper tradicional. Sin embargo, hay algo destacable, aunque está también en inglés, pero bueno, recordad que hay una extensión de Chrome que se puede instalar de Google Translate para traducir. O sea que cuando... Esto es maravilloso porque con esta extensión de Chrome uno puede leer blogs en inglés, que si uno no sabe mucho inglés, pues es fantástico porque se convierten en blogs en español. Vale, pues Marc Ángel utiliza algo muy interesante para destacar. ¿Por qué esto de destacar? Cuando publiquéis contenidos, cuando intentéis compartir y formar una comunidad, en cuanto a la tercera clave, ¿no? ¿Qué es importante? Pues que también lo decía digamos, en el artículo que os pedí
que leyerais, ¿no? Que era que os destaquéis. Seth Godin tiene precisamente un libro que se llama La vaca púrpura, que os recomiendo que leáis si podéis, que habla de cómo destacar, cómo ser, eh, digamos, diferentes. Porque hoy en día, si abrís un blog y os ponéis a publicar, seguramente el primer día no os lea nadie. Bueno, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Os leerán vuestros amigos, vuestros familiares, pero es muy difícil. Entre tanta información, tanto blog, una manera de que os puedan leer es que contéis algo primero de manera diferente y luego que el contenido sea no solamente útil y valioso, sino también que aporte algo distinto, porque si no, vais a encontrar eso mismo en muchísimos blogs. Hay que ser diferentes, hay que destacar. Y hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es lo que se hace en Mark Angel, que es, por ejemplo, este post en concreto, que voy a abrir aquí, este post en concreto, bueno, tiene en este momento 427 comentarios, que, bueno, es bastante, es mucho, pero tenía aquí al final, antiguamente, se veía el número de tweets, pines de Pinterest, publicaciones en LinkedIn y en Facebook que se podían ver aquí. Eso se quitó por temas de funcionamiento de las APIs de redes sociales para poder sacar aquí el número de publicaciones y ahora no se ven. Pero bueno, se veían en su momento y como decía en el artículo, eran del orden de, bueno, no me acuerdo aquí, del orden de, aquí lo pone, ¿no? 28.000 retweets, 670.000 me gustas, 191.000 pins, es decir, muchísima interacción. Muchísima interacción. ¿Y por qué? Pues uno puede leer el post, por ejemplo, podemos traducirlo, ¿no? Con la extensión de Chrome que decía, 30 cosas que debes dejar de hacerte a ti mismo. 30 cosas que debes dejar de hacerte a ti mismo. Este post, que era una lista numerada de cosas que debes dejar de hacerte a ti mismo, tuvo esa cantidad de interacción. Y es por varias cosas. Primero, porque digamos que es una lista ordenada de 1, 2, 3, etcétera, cosas que pueden ser útiles para uno en su vida diaria, ¿no? Es decir, hay una cercanía con el seguidor, con el lector. Pero también algo que decía en el test, el título. El título es muy atractivo, el título está en negativo, es decir, cosas que debes dejar de hacer. No, no es, fijaros en el título, no es el título cosas que tienes que hacer, sino es lo contrario, es la negación, es decir, cosas que debes dejar de hacer. Y eso no es casualidad, está hecho a propósito. Luego 30, no son 3 ni 5, son 30, etcétera. Es eh, algo muy interesante a este nivel, ¿no? Perdón, perdón, que llamaban a la puerta. Vale. Bueno, perdón un momento.
perdón, José Miguel, a ver si te ponte el sonido. Vale, sí, Antonio, ya te escucho. Sí. Es que llamaban a la puerta y estoy aquí José del solo ante el peligro y, Imagínate. y he tenido Sí. que cortar ahí y tal. Bueno, no sé. No pasa nada. Un momento, perdonadme un momento. Vamos viendo tiempo, Perdonadme un vamos viendo momento. tiempo Sí, y ahora por lo sigo, que... perdonadme un momento. Venga. Vale, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Vale, bueno, seguimos. Vale, Venga, para adelante. perdonad. Venga, Bueno, estupendo. estábamos terminando de todas maneras. Voy a resumir un poquito. Estaba con el post de Marc Ángel, ¿vale? Que es, bueno, un post en concreto, ¿vale? Que de lo que se trataba era de ver con este post y con la web en general, porque si nos fijamos, todos los posts de Marc Ángel son de ese estilo, es decir, 40 momentos simples pero hermosos que olvidas apreciar. Otro, 20 citas y notas que necesitamos leer 20 veces al día hasta que se hundan. Otro, 10 citas para dejar ir cómo debería ser la vida. Es decir, títulos atractivos, muy bien pensados, con listas ordenadas, casi todos, utilizando la negación en muchos de los casos para reforzar un poco la idea de que se quiere contar, ¿no? Y que se quiere llegar al lector. Eso provoca muchos comentarios. Este sí tiene sistema de comentarios tradicional, ¿no? Si uno hace clic aquí, pues, bueno, aparte que ve aquí el montón de comentarios que hay, al final puede comentar con el sistema tradicional de comentarios, ¿vale? Se puede comentar y luego tiene una cantidad de likes, tweets, etcétera, enorme, retweets, etcétera. Es decir, hay que conseguir eso, que sería la tercera clave, que es que no solo sirve, como se dice aquí, para publicar, o sea, perdón, no solo sirve con publicar, sino que hay que compartir e interactuar. No solamente que tú como autor de un blog compartas y participes en los blogs de otros, etcétera, sino que tienes que proporcionar las herramientas y las facilidades para que tus posts se puedan compartir y proporcionar unos mecanismos para que se pueda fácilmente también hacer eso, ¿no? Proporcionar pues, las herramientas para que crees esa comunidad, ¿no? Alrededor de tu blog. Así que esos eran las tres claves. Como conclusión, el arte de tener un blog. Te tienes que plantear, ¿para qué quieres un blog? ¿Cómo vas a distinguirte, ¿no? En la línea de lo de la vaca púrpura. Y cómo vas a hacerte visible. Pensad en estas tres cosas porque son muy importantes, están relacionadas con las tres claves que hemos visto. La herramienta, publicación de contenidos, compartir e interactuar y que vosotros sois, bueno, estáis, digamos, ante el mundo a través de una herramienta que es el blog, vuestro medio de publicación. Utilizarlo bien, tratar de pues yo qué sé, de crear contenido, como he dicho, ya útil y valioso para vuestros seguidores. Y para finalizar, y si tenéis alguna pregunta, pues podemos contestarla. Para finalizar, me gustaría mm, eh, entrar al resultado del test y contaros una cosa muy curiosa.
que se ve en los resultados, ¿no?, del test. Cómo digamos, la inteligencia colectiva son los resultados, por ejemplo, de la primera pregunta, ¿no? Minidi tarda poco en cargar porque no usa recursos visuales como imágenes, vídeo, etcétera. Vale, pues fijaros que vosotros habéis contestado el 86,8% que es verdadera esta respuesta y el 13% que es falsa. Lo interesante no es quién ha contestado cierto o falso, lo interesante es que todas las preguntas, atendiendo al resultado, dan la respuesta correcta. Eso se llama inteligencia colectiva. Es decir, que si coges una muestra muy grande de personas y les haces una pregunta, pues vas a saber el resultado viendo el porcentaje. Esta respuesta es verdadera. Minidi tarda poco en cargar porque no usa recursos visuales como imágenes, vídeo, etcétera. Es un blog minimalista. ¿Cuál es la importancia que tiene la velocidad de carga de las páginas de una web en su visibilidad y posicionamiento? Mucha, el 10%. En Minidi no se ha dado prioridad a la legibilidad ni a los contenidos frente a la presentación de estos. Falso. Porque sí se ha dado prioridad a la legibilidad y a los contenidos. ¿Vale? Es decir, que los resultados de la encuesta van dando la respuesta correcta. En el blog de Seth Godin no se puede comentar. Cierto, no se puede comentar. Vale, aunque esta pregunta tenía trampa, os recuerdo, ¿vale? Porque sí se puede comentar de alguna manera, con otros medios. Seth Godin no quiere interactuar con sus lectores y por eso ha quitado el sistema de comentarios. Eso es falso. Él sí quiere interactuar con sus lectores. Lo que pasa es que da otros mecanismos para comentar, no el comentario clásico. Es mejor que los posts de un blog sean breves en extensión como en el blog de Seth Godin. Así las páginas cargan más rápido. Eso es cierto. Pues esta pregunta, ¿es mejor que los posts de un blog sean breves en extensión como en el blog de Seth Godin? Esto es falso. Esta es, digamos, la única pregunta que no sucede esto que os estaba contando, ¿no? Esta pregunta, esta respuesta la respuesta correcta es falso. Porque da igual que los posts de un blog sean breves o no. En fin, podríamos seguir, por si os interesa saber un poco las respuestas. El post de Marc Ángel se hizo viral porque tiene un título muy atractivo, eso es cierto, lo hemos visto, ¿no? Lo de la negación y la lista ordenada, etcétera. Y el utilizar técnicas de copywriting agresivas en el blog no sirve de nada, eso es falso, porque sí sirve. La técnica de copywriting es esto que os estaba contando, de poner un título pues potente, atractivo, en negativo, todo ese tipo de cosas. En esta pregunta que se decía cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, es la primera. El blog de Seth Godin es viral porque sus posts son breves. Eso es falso. ¿Vale? Esta pregunta también tiene un poco de trampa porque esta que respondéis mayoritariamente, el post de Marc Ángel se hizo viral porque utiliza la negación en el título, es cierta. Utiliza la negación. O sea, claro, pero esto es difícil de ver. Esta pregunta también tenía un poco de trampa. Y al final, bueno, pues la página de inicio de Minidi tarda menos de 3 segundos. Tarda, como hemos visto al principio, medio segundo. Así que nada, no sé si tenéis alguna pregunta o no y si queréis la podemos contestar ahora. Ponte el sonido, ponte el sonido. Ahora, es verdad, ahora, bebé. Sí, hay un par de preguntas, no son muy preguntones, pero hay un par de preguntas. Venga, Yadilla, a ver. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, cuando quitas los comentarios y pones las redes sociales, si de esa manera hacen más publicidad a la página web. Claro que sí. Sí, claro que sí que se hace mucho. Efectivamente. Precisamente se hace, utilizando las redes sociales, precisamente se consigue más visibilidad. Y por eso Seth Godin dice, vale, yo no utilizo los comentarios por lo que sea,
Pero, sin embargo, dejo abierta la posibilidad de comentar a través de otros mecanismos. Y utilizar redes sociales es una manera de hacerte más publicidad, como dices, y de ser más visible. Recordad que las redes sociales deben estar alrededor del blog, no al revés. Tú primero montas tu blog y luego las redes sociales las pones a trabajar al servicio de tu blog. No debería hacerse al revés. No deberías tener una cuenta de Facebook, por ejemplo, o una página de Facebook, publicar ahí y luego lo que publiques ahí llevarlo al blog. Tiene que ser al revés. Tu blog es tu casa. Es como si tuvieses una casa. Y luego las redes sociales es donde anuncias o te haces publicidad para crear una comunidad. Sí, perfecto. Otra pregunta. Antonio, otra pregunta aquí, Marina. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte que siempre he entendido que hablar en positivo con frases afirmativas estaba mejor visto que en las negativas. Entonces, ¿por qué crees tú que las frases o los títulos en negativo triunfan más? Gracias. Estupendo. Pues es una muy buena pregunta y es un recurso. Hablábamos de cómo llamar la atención. Entonces, es un recurso para llamar la atención. Es como si, por ejemplo, dices en televisión o en un anuncio de un periódico o en internet, dices, sales, por ejemplo, un día con un producto nuevo y dices, no quiero que usted compre este producto. Eso es una técnica de marketing arriesgada, pero es diferente. Entonces, con esto pasa lo mismo. Son recursos que, por ser diferentes, incluso llamativos, pues son más atractivos. Eso no significa que cuando cuentes cosas en un texto tengas que darle la vuelta al texto, quizás no siempre, porque también está la facilidad que tenga el texto para ser fácilmente entendido, ¿no?, por los lectores. Pero en el caso de los títulos, es un recurso para atraer la atención, para hacer que la mente pues se fije un poco más. ¿Alguna pregunta más? Sí, Alfonso, la última y ya despedimos a Antonio. Buenos días, Antonio. Mi pregunta es, ¿por qué se le da tanta importancia a la velocidad de carga de los blogs o páginas web frente a un diseño claro, sencillo, que pueda satisfacer más a los usuarios, contando con que tengan un contenido de calidad? Y por otro lado también, si la ausencia de comentarios en el blog de Self-Coding puede ser una estrategia de carga rápida, llevando todos los comentarios a las redes sociales y por tanto poder generar menos contenido dentro del blog. Gracias. Bueno, respecto a la segunda pregunta, es probable que efectivamente si no tienes comentarios, por ejemplo, fíjate en Marc Ángel, que tiene 400 comentarios, eso a nivel de la página también la hace que sea un poquito más larga en cuanto a peso, a kbytes, y es probable que cargue un poquito más lenta. Eso ahí podría ser, sí, podría ser, pero yo creo que no van los tiros de quitar los comentarios por hacer que la página sea más rápida. Van más bien por la idea de tener una página o un blog más, no que cargue más rápido, sino más liviana y con menos posibilidades y recursos para el usuario, que puede ser una contradicción, pero si a una persona le das muchas posibilidades para interactuar, lo más probable es que no haga nada. De ahí está una cosa que yo he utilizado mucho, que es el poder del 3. Si tú a un usuario le das siempre o algunas veces más de 3 posibilidades para elegir, empiezas a perder probabilidades de que te dé clic en alguna de ellas. No es lo mismo poner para compartir 20 botones de redes sociales que poner 3. Si pones Twitter, Facebook y LinkedIn, es muchísimo mejor
que si pones esas 3 más 20 más. Pinterest, Instagram, 20 botoncitos. Si tú pones 20 botoncitos, el usuario, bueno, probablemente, quizás sí haga clic en alguno, pero empiezas a perder como probabilidades. Entonces, yo creo que en el blog de Segodin los tiros van más por el reducir, digamos, y el hacer más simple la página. Y en cuanto a que la importancia que tiene en una web el que las páginas carguen rápido es muchísima. Es muchísima. Y tú preguntabas si haces una página con una presentación simple, potenciando los contenidos y pones, me imagino yo, alguna imagen, etcétera. Bueno, al final da igual lo que pongas. Es decir, tú puedes, por ejemplo, Blogpocket tiene imágenes. Blogpocket tiene imágenes. Lo que pasa es que están optimizadas, de manera que cuando se incluyen en las páginas, su peso es poco, a nivel de kbytes, y etcétera, ¿no? Entonces, lo que tienes que conseguir, sea como sea, es un equilibrio entre la legibilidad, la usabilidad y la carga de las páginas. Porque, claro, porque si no llegamos siempre a que todas las páginas deberían ser como antiguamente, como la de Minidí. Esa sería una manera de que conseguir, claro, quizás tu pregunta va relacionada con, es que entonces las webs serían todas iguales y esto sería pues sería muy soso todo, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata, tú puedes poner imágenes, puedes hacer diseños, ¿vale? Pero hay que conseguir, al final, hagas lo que hagas, que la velocidad de las cargas, o sea, la velocidad de carga de las páginas sea menos de 3 segundos. Tienes que lograr un equilibrio entre lo bonito y lo que tú quieras decir y la carga de las páginas. Bien, Antonio, yo creo que ya hemos acabado porque estamos en hora ya. Vale. Muchas gracias. Desconectamos 5 minutillos por entramos otra vez. Venga, vale. Venga. De acuerdo. Venga, hasta luego. Gracias. Un saludo a todos. Ya puedes cerrar.